Hay días en los que abres los ojos por la mañana y antes de levantarte ya sientes el peso de todo lo que tienes pendiente. No es solo cansancio físico, es algo más profundo, una especie de desorden interior que no sabes cómo nombrar. Miras tu habitación, tus cosas, tu lista mental interminable y en lugar de claridad encuentras niebla. Quieres organizarte, lo intentas una y otra vez, pero algo dentro de ti sabotea cada intento. Compras agendas que nunca completas, haces listas que se pierden entre papeles, prometes empezar el lunes y el lunes llega con la misma sensación de estar viviendo por encima de tus propias posibilidades. Y entonces te preguntas por qué no puedes simplemente poner orden en tu vida, por qué algo tan básico se vuelve tan agotador, por qué sientes que mientras otros avanzan, tú sigues dando vueltas en el mismo lugar sin encontrar la salida. Lo que ocurre es que la desorganización no es solo un problema de método o de disciplina, es una manifestación visible de algo que está sucediendo en tu mundo emocional, en tu cerebro, en la forma en que procesas la incertidumbre y enfrentas el miedo al fracaso. Cuando tu vida está desordenada por fuera, casi siempre refleja un desorden por dentro que no has sabido ver. Y no se trata de culparte por ello, sino de entender qué está pasando realmente para que puedas empezar a construir algo distinto desde un lugar más consciente y más humano. Porque organizarte no significa convertirte en alguien perfecto o en una máquina eficiente. Significa aprender a cuidar tu energía mental, a regular tus emociones, a crear espacios donde tu cerebro pueda descansar y funcionar mejor. Significa construir una estructura externa que sostenga tu estructura interna cuando las emociones te desbordan. El cerebro humano funciona buscando patrones, orden, predictibilidad. Necesita saber qué viene después para sentirse seguro. Cuando vives en el caos, cuando cada día es una improvisación constante, cuando no sabes dónde están tus cosas, ni qué compromisos tienes, ni cuánto tiempo te queda, tu sistema nervioso interpreta esa situación como una amenaza. Y entonces se activa la respuesta de estrés. El cortisol sube, la amígdala se enciende y tu cerebro entra en modo supervivencia. En ese estado, tu capacidad de planificar, de priorizar, de tomar decisiones claras se reduce drásticamente. Es como intentar pensar con lucidez mientras alguien te grita al oído. No puedes. Tu cerebro está demasiado ocupado intentando protegerte de un peligro que percibe como inminente, aunque ese peligro solo sea el desorden de tu propia vida. Y aquí empieza el círculo vicioso. Cuanto más desorganizado estás, más estrés sientes. Cuanto más estrés sientes, menos capacidad tienes para organizarte. Y entonces te frustras, te juzgas, te dices que eres un desastre, que nunca lo vas a lograr, que los demás sí pueden pero tú no. Y esa autocrítica feroz solo añade más cortisol a un sistema que ya está saturado, porque el cerebro no distingue entre una amenaza real y una amenaza percibida. Para tu amígdala, el miedo a decepcionar a alguien, el miedo a no cumplir con tus propias expectativas, el miedo a que te vean como alguien incompetente, son tan reales como un peligro físico. Y responde de la misma manera activando mecanismos de defensa que no te ayudan a resolver el problema sino a evitarlo: procrastinación, parálisis, negación, dispersión. Todo eso son formas de huir de una emoción que no sabes cómo gestionar. Muchas veces la desorganización es una forma inconsciente de no enfrentarte a lo que realmente importa. Mientras estés ocupado buscando tus llaves, respondiendo mensajes urgentes, apagando fuegos pequeños, no tienes que pensar en las preguntas grandes. No tienes que preguntarte si estás viviendo la vida que quieres vivir, si estás dedicando tu tiempo a lo que realmente te importa, si estás construyendo algo con sentido o solo estás sobreviviendo día a día. El desorden te protege de la claridad, porque la claridad duele. Te obliga a ver que quizás has estado posponiendo decisiones importantes, que has estado dispersándote para no concentrarte en lo que te da miedo, que has estado llenando tu vida de ruido para no escuchar lo que tu interior te está pidiendo. Y también está el tema del control. Cuando sientes que tu vida es impredecible, cuando las emociones te desbordan, cuando no sabes cómo manejar la ansiedad o la tristeza o el vacío. A veces el desorden se convierte en una forma paradójica de mantener algo de control. Si todo está en caos, no hay expectativas que cumplir. Si nunca terminas nada, nunca puedes fracasar de verdad. Si nunca te comprometes con un plan, nunca te puedes decepcionar cuando no salga como esperabas. Es una protección, pero una protección que te mantiene atrapado en un lugar muy pequeño, muy limitado, donde la vida pasa, pero tú no estás realmente presente en ella. Hay personas que crecieron en entornos caóticos,
donde no había rutinas estables, donde la vida familiar era impredecible, donde aprendieron que planificar no servía de nada porque todo podía cambiar de un momento a otro. Y esas personas, sin saberlo, internalizaron ese patrón. Su cerebro aprendió que el caos es lo normal, que el orden es algo ajeno, algo que no les pertenece. Y cuando intentan organizarse de adultos, sienten una resistencia profunda, una incomodidad extraña, como si estuvieran traicionando algo muy arraigado en su identidad. Porque el cerebro tiende a reproducir lo conocido, aunque lo conocido sea disfuncional. Lo familiar se siente más seguro que lo nuevo, incluso cuando lo familiar te hace daño. Otras personas vienen del extremo opuesto. Crecieron en entornos donde todo estaba controlado, donde había reglas rígidas, donde no había espacio para la espontaneidad ni para el error. Y entonces la desorganización se convierte en una forma de rebelión inconsciente, una manera de decir no quiero vivir así, no quiero ser tan estructurado, no quiero perder la libertad. Pero en esa rebelión pierden también la capacidad de cuidarse, de crear una estructura que les sirva a ellos, no a las expectativas de otros. Porque organizarte no tiene que ser una prisión. Puede ser exactamente lo contrario, puede ser lo que te da libertad para hacer lo que realmente quieres hacer. Cuando entiendes que organizarte no es solo una cuestión de comprar la agenda perfecta o de aplicar un método que funciona para otros, cuando entiendes que tiene que ver con tu historia emocional, con tus miedos, con tus patrones aprendidos, entonces puedes empezar a construir algo diferente. Porque no se trata de forzarte a ser alguien que no eres. Se trata de crear una estructura externa que respete quién eres, pero que también te ayude a ser quien quieres llegar a ser. El primer paso no es hacer una lista gigante de todo lo que tienes que cambiar. Ese camino solo te va a abrumar más. El primer paso es mucho más simple y mucho más profundo. Es preguntarte qué emoción estás evitando cuando evitas organizarte. ¿Qué miedo hay debajo del caos? ¿Qué te está costando realmente vivir así? No en términos de productividad o de éxito externo, sino en términos de paz mental, de energía emocional, de bienestar interno. Porque cuando conectas con el dolor real que te está causando el desorden, cuando dejas de verlo como un defecto de carácter y empiezas a verlo como una señal de que algo necesita cambiar, entonces aparece una motivación diferente. No una motivación basada en la culpa o en la comparación con otros, sino una motivación basada en el autocuidado, en el respeto por ti mismo, en la necesidad genuina de vivir mejor. Organizarte no significa tener todo perfecto, significa saber dónde están las cosas importantes, significa tener claridad sobre tus prioridades reales, significa crear rutinas que sostengan tu energía en lugar de agotarla. Significa liberar tu cerebro de la carga mental constante de recordar 1000 cosas pequeñas para que pueda dedicarse a pensar, a crear, a sentir, a estar presente, porque cada vez que no sabes dónde dejaste algo, cada vez que llegas tarde porque no calculaste bien el tiempo, cada vez que olvidas un compromiso importante, no solo pierdes esas cosas concretas, pierdes confianza en ti mismo, pierdes la sensación de que tienes algún control sobre tu propia vida y eso desgasta tu autoestima de una manera silenciosa pero muy profunda. El cerebro consume una cantidad enorme de energía solo en tomar decisiones. Y cuando tu vida está desorganizada, estás tomando microdecisiones constantemente. ¿Dónde busco esto? ¿Qué hago primero? ¿Cómo voy a llegar a tiempo? ¿Qué se me está olvidando? Cada una de esas decisiones pequeñas consume glucosa, consume atención, consume recursos cognitivos que podrías estar usando para cosas que realmente importan. Por eso al final del día te sientes mentalmente agotado aunque no hayas hecho nada especialmente difícil. Porque has estado gastando tu energía en sostener un sistema que no funciona, en apagar fuegos, en compensar el caos con esfuerzo constante. Y aquí está la paradoja. Crees que organizarte te va a quitar tiempo, te va a hacer menos flexible, te va a convertir en alguien rígido y aburrido. Pero la verdad es exactamente lo contrario. Cuando tienes una estructura básica, cuando sabes dónde están tus cosas, cuando tienes rutinas que funcionan, cuando has eliminado las decisiones innecesarias, tu cerebro descansa. Y cuando tu cerebro descansa, tienes más energía para lo que realmente importa, para pensar con claridad, para estar presente con las personas que amas, para crear, para sentir, para vivir de verdad en lugar de solo sobrevivir. Muchas personas asocian la organización con el éxito externo, con la productividad, con ser más eficiente en el trabajo. Y está bien, eso es parte. Pero lo más importante, lo que realmente cambia tu vida, es cómo la organización afecta a tu mundo emocional. Cuando sabes que puedes confiar en ti mismo para cumplir lo que te propones, aunque sea algo pequeño, tu autoestima sube. Cuando tienes claridad sobre tus prioridades, puedes decir que no
sin culpa, a lo que no es importante. Cuando tu espacio físico está ordenado, tu espacio mental también se ordena. Porque el cerebro establece conexiones entre tu entorno externo y tu estado interno. No es magia, es neurociencia. Tu cerebro lee tu ambiente como información sobre qué tan seguro estás, qué tan capaz eres, qué tan en control te encuentras. Hay un concepto en psicología que se llama carga cognitiva. Es la cantidad de información que tu cerebro está procesando en un momento dado. Cuando tu vida está desorganizada, tu carga cognitiva está constantemente alta. Siempre hay cosas pendientes flotando en tu mente, siempre hay alertas internas diciéndote que no debes olvidar algo, que tienes que hacer aquello, que se te está pasando esto. Y esa carga constante no te deja descansar nunca de verdad. Incluso cuando estás viendo una serie o hablando con un amigo, una parte de tu cerebro sigue funcionando en segundo plano intentando mantener todo bajo control. Y eso es agotador. Te roba la capacidad de estar presente, de disfrutar, de relajarte de verdad. Organizarte es reducir esa carga. Es sacar las cosas de tu cabeza y ponerlas en sistemas externos que puedas confiar. No tienes que recordar todo. Solo tienes que saber dónde encontrar la información cuando la necesites. No tienes que tener todo bajo control. Solo necesitas tener claridad sobre qué es realmente importante y qué puede esperar. Y esa diferencia es enorme. Porque cuando reduces la carga cognitiva, cuando liberas espacio mental, tu cerebro puede hacer lo que mejor sabe hacer, que no es memorizar listas ni hacer malabares con 1000 tareas. Lo que mejor sabe hacer es pensar de forma creativa, resolver problemas complejos, conectar ideas, imaginar posibilidades, sentir emociones profundas. Pero para llegar ahí, primero tienes que enfrentar la resistencia. Esa voz interna que te dice que no vale la pena, que ya lo has intentado antes y no funcionó, que eres así y no vas a cambiar. Esa voz está protegiendo algo. Está protegiendo tu identidad actual, tu zona de confort, tu forma conocida de ser, porque cambiar da miedo, incluso cuando el cambio es hacia algo mejor. Tu cerebro prefiere lo predecible, lo familiar, aunque lo familiar sea disfuncional. Y entonces crea resistencias, crea excusas, crea olvidos, crea distracciones. No porque seas débil o porque no quieras mejorar, sino porque cambiar un patrón profundo requiere atravesar incomodidad. Requiere sostener la tensión entre quién eres ahora y quién quieres ser. Y también requiere compasión, porque si te acercas a este proceso con autocrítica, con exigencia, con la expectativa de ser perfecto desde el primer día, vas a abandonar antes de empezar. Organizarte no es un proyecto de transformación radical donde de repente te conviertes en otra persona. Es un proceso gradual, a veces lento, a veces frustrante, donde vas aprendiendo poco a poco a crear hábitos que te cuiden, rutinas que te sostengan, estructuras que te ayuden. Y en ese proceso vas a fallar, vas a tener días caóticos, vas a olvidar cosas, vas a volver a patrones viejos. Y está bien, eso no significa que hayas fracasado, significa que eres humano y que estás aprendiendo. La clave está en volver, en no usar un día malo como excusa para abandonar todo, en entender que la organización no es un estado al que llegas y ya está, sino una práctica que sostienes día a día, con paciencia, con constancia, con amabilidad hacia ti mismo. Porque cada vez que vuelves después de una recaída, estás reforzando un nuevo patrón. Estás diciéndole a tu cerebro que esto es importante, que vale la pena el esfuerzo, que confías en tu capacidad de construir algo diferente. Y con el tiempo, esos regresos se vuelven más fáciles, más automáticos, hasta que empiezas a notar que la organización ya no es algo que te cuesta tanto, sino algo que forma parte natural de tu vida. Y entonces empiezas a ver los cambios, no solo en tu agenda o en tu espacio físico, sino en cómo te sientes contigo mismo. Empiezas a sentir más calma, más claridad, más confianza. Empiezas a notar que puedes comprometerte con cosas y cumplirlas, que puedes tomar decisiones sin angustia, que puedes decir que no sin culpa, que puedes estar presente sin que tu mente esté constantemente en otro lugar. Y eso cambia todo. Porque cuando tu mundo interior está más ordenado, cuando has creado estructuras que te cuidan, tienes más espacio para lo que realmente importa, para las personas que amas, para los proyectos que te ilusionan, para el descanso verdadero, para la vida que quieres vivir, no solo para la vida que estás sobreviviendo. Organizarte es un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo que mereces vivir bien, que mereces tener paz mental, que mereces construir una vida que tenga sentido y no solo urgencias. Es reconocer que cuidar tu espacio, tu tiempo, tu energía no es vanidad ni control obsesivo, sino una forma profunda de respeto por quien eres y por quien puedes llegar a ser. Y ese respeto se construye en acciones pequeñas,
cotidianas, aparentemente insignificantes, pero que van sumando hasta crear algo sólido, algo en lo que puedes apoyarte cuando todo lo demás se tambalea. Al final, organizarte no te va a resolver todos tus problemas. No va a eliminar el estrés, ni la incertidumbre, ni las emociones difíciles, pero sí va a darte un suelo más firme desde donde enfrentarlos. Va a reducir el ruido innecesario para que puedas escuchar mejor lo que realmente necesitas. Va a crear espacio mental para que puedas pensar, sentir, decidir con más claridad. Y eso, en un mundo que constantemente te empuja al caos, es un regalo que te das a ti mismo, un regalo que nadie más puede darte, un regalo que cambia la forma en que habitas tu propia vida.